noches a todas y a todos. Querido Hernando, queridos amigos decanos Carlos Ignacio Jaramillo y Carlos Cuartas, querido compañero de estudios de hace años, Alfredo Sarmiento. Después de haber oído estas magistrales exposiciones, la de Hernando, la que nos acaba de hacer Alfredo y la de nuestro decano Carlos Ignacio, lo que yo voy a presentar es una reflexión sencilla. Yo creo que la mejor contribución que le puede hacer uno a un amigo que escribe un libro de esta categoría es adentrarse en la lectura del libro. Y por eso, Hernando, aunque me has invitado a decir una palabra sobre la paz, no voy a caer en esa tentación. Sí quiero hacer referencia a algo que es serio. La magnitud y la gravedad de la guerra que vivimos en Colombia y la convicción que no hay responsabilidad ética y responsabilidad política más grave para todos nosotros que el terminar la guerra en que estamos metidos en Colombia. Dos únicas referencias a eso. En el libro tuyo te refieres en algún momento a la dictadura de Pinochet. El juez Garzón, que es un amigo mío, llevó a la cárcel a Pinochet y lo llevó ya viejo, a los 85 años, y el punto era la desaparición y el asesinato de 3.200 personas en Chile. Para que veamos la gravedad de lo que ha pasado en Colombia, en el proceso de justicia y paz, los paramilitares colombianos han hecho un listado de nombres de 175.350 personas asesinadas por ellos en un periodo de 12 años. Y el año pasado, hace unos meses, en una reunión en Barrancabermeja, que se juntaron unas 20.000 personas venidas de los sitios más duros de Colombia, del Caquetá, del Putumayo, de la Gabarra, del Magdalena Medio, del Chocó. La gente que ha vivido la guerra, los pueblos del dolor, las familias que pusieron los niños para la guerrilla y para los paramilitares. El clamor de la gente ahí era un clamor a la guerrilla y al Estado: paren esa guerra, paren esa guerra. Un clamor que evidentemente tiene que resonar muy hondo en todos nosotros. Pero esto para decir simplemente, si hay alguna obligación política y ética nuestra, es poner todo para que termine esta barbarie que vivimos en Colombia. Pero quiero volver a este privilegio que es para mí poder acercarme al libro tuyo, Hernando, y manifestarles en primer lugar que para mí es muy grato estar en este recinto del Auditorio Luis Carlos Galán, de quien Hernando fue compañero de ideales y de lucha, estar con los amigos, amigas y discípulos de Hernando, y estar con Rosa Margarita, su esposa, y con Hernando José, Margarita y Santiago. Para mí este libro, que se une a las demás producciones de Hernando, nos entrega una suma de su contribución a la democracia participativa y a la paz de este país. Yo diría que es la suma pedagógica política de un maestro que nos entrega su propio caminar de 50 años y que él se ha tomado el cuidado, como nos decía, de seleccionarlo y enriquecerlo. Pues como él muy bien dice en el texto, el maestro es un caminante que facilita sus caminos para ser superado por sus educandos. Mis recuerdos del camino de Hernando Roa van mucho más atrás. A mediados de los años 60, Hernando era un líder estudiantil cristiano, inquieto, activista, creativo. Fueron los días en que soñábamos que la transformación profunda de Colombia estaba a la vuelta de la esquina.
cuando él y sus compañeros se reunían con Jaime Vélez, jesuita, en una casa cercana aquí a la universidad, para soñar lo que serían sus vidas entregadas a la construcción del bien común de este país. Desde allí empezó a hacer la política como arte. El libro, que tiene la ventaja de llevar en sus primeras páginas las instrucciones para utilizarlo de una manera creativa, es al mismo tiempo un aporte académico y un aporte de un hombre de terreno, de todos los terrenos, comprometido con la construcción del Estado y de la paz. La paz, que como el mismo Hernando nos lo decía, es considerada por él como el problema más grande de Colombia y cuya solución se formula con el rigor de su interlocutor Galtung. La paz es el fin de la violencia abierta y de la violencia estructural. Y donde el maestro demócrata, participativo y dialogante es su promotor, el promotor de la paz, porque devela la injusticia con su crítica rigurosa, científica, y porque no se queda en la crítica, sino que propone alternativas. Al recorrer estas páginas, uno vuelve a experimentar lo que sentíamos en el ambiente de la ESAP, cuando Hernando fue director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública y nos invitó a varios de los que estamos aquí. Aquí está Carlos Sorbo, está Alfredo, están bastantes de ustedes, a participar en ese tiempo extraordinario de la escuela, donde se debatían las ideas con determinación, había plena libertad en la búsqueda de la verdad, se pensaba en las regiones de Colombia y se manejaban los recursos humanos y económicos con eficiencia y transparencia, en un ambiente de creatividad y apertura. La lectura del libro entrega los conocimientos y el espíritu de ese ambiente de liderazgo, gobernabilidad, democracia real, participativa, justa, sostenible. Alfredo ha ido al fondo en esto, en su análisis, vivido no solo en ideas, sino como una tarea, como una obligación ética que inmediatamente siente todo el que se adentra en el libro. Este es un texto que invita continuamente al lector a detenerse, cerrar un momento el volumen y meditar sobre lo leído, porque contiene conceptos que hay que aquilatar, párrafos para discutirse críticamente, desafíos y principios. En eso lleva la marca de que Pascal buscaba cuando escribía. Il ne s'agit pas de faire lire, mais de faire penser. No se trata de hacer leer, sino de hacer pensar, de ponerlo a uno a pensar. Pero puede leerse también como la invitación curricular para construir instituciones de altos estudios políticos, porque es obvio que el autor ve en la transformación del Estado el camino de la justicia, los derechos humanos y la convivencia, y lo ve así desde una intención humanista y una perspectiva latinoamericana e internacional. Los que hemos insistido en la importancia de la dignidad humana para crear una ética pública, inmediatamente sintonizamos con este sentir de Hernando. La institución que nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, creamos para garantizar a todos, en igualdad de condiciones, la dignidad, no son ni siquiera los partidos políticos, ni las universidades, ni las cooperativas, ni los sindicatos, es el Estado, que nos permite a todos por igual las condiciones para vivir la dignidad, expresar la dignidad, celebrar la dignidad. Hernando, como lo decía Alfredo, se para fuerte teóricamente, críticamente, con Weber, Marx, Mario Bunge, en el mismo Galtung, con quien tiene una larga amistad personal, y también con sentido crítico nos repasa por líderes que nos llevan al debate del sentido de la política. Critica a fondo a los pensadores, a los poderes del Estado,
que persiguieron a los pensadores sociales y desbarataron las facultades de ciencias sociales. Es allí donde hace su referencia crítica a la persecución de Pinochet a los profesores y a la forma como prohibían los libros. Y aquí vale la pena traer una historia con Guillo Hoyos, amigo y compañero de Hernando, en esto de la persecución a los libros. A principios de los años 70, Guillo fue al Instituto Mayor Campesino de los Jesuitas. Eran los tiempos, finales de los años 70, eran los tiempos del sistema de seguridad de Turbay. Y le abrieron la maleta para ver qué libro llevaba Guillo. Y Guillo llevaba El Capital de Carlos Marx. Y el guardia le dijo, pero ese es Marx, el ruso, el soviético. Y Guillo dijo, no, es Marx el alemán. Y lo dejaron pasar. Me impresionaron por su concreción y claridad los 16 presupuestos sobre la responsabilidad pública del maestro que Hernando nos acaba de presentar, que lleva una agenda comprometida públicamente con la ciencia y principios que en el libro se encuadran la fotografía de Carlos Vasco, que es para nosotros en esto un ejemplo. De verdad, le agradezco a Hernando que haya puesto una fotografía mía en el texto, pero honradamente me siento como niño metido en una reunión de grandes, al lado de Guillermo Hoyos, Alfonso Borrero, Galtung, Paulo Freire, Federici, Morán, Bunge, pero esas son las cosas que uno le tiene que aceptar a los amigos. Termino por expresar lo que quisiera decirle hoy a Hernando como vicegran canciller de esta universidad y presidente de su consejo de regentes. Gracias, Hernando, por tu vida, por lo que nos has dado a todos tus amigos, por lo que has dejado en tus discípulos, por lo que has contribuido a la construcción de este país. Gracias en nombre de esta Universidad Javeriana, de esta Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas, la que te formó como abogado y economista y laborista y te llenó de ideales de justicia. Tú comprendiste de qué se trataba y como Luis Carlos Galán, tu amigo, has tenido la creatividad, el coraje y la generosidad para poner en práctica y acrecentar lo recibido. Tienes todavía una tarea por terminar en la madurez de tu vida. La paz, Hernando. No puedes irte y por eso ojalá el Señor te conceda muchos años, el Señor Dios te conceda muchos años todavía, porque no puedes irte sin dejar en paz esta patria que tanto has querido, para que después de eso, después de muchos años, después de que logremos este anhelo de la paz, puedas dormir con los grandes de Colombia, que tú tantos quieres, el sueño de los hombres que trabajaron por la paz y lucharon por la justicia. Gracias, de verdad.